a Ecos del Arte y la Cultura con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, en RG Medios, el canal que impulsa. ¡Comenzamos! ¡Qué gustazo, mi querido doctor Ernesto Cortés! Arte economista, artista plástico, has sido funcionario, eres investigador, docente, perteneces al Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, mi pregunta es si en algún momento duermes, amigo. Alguna parte de la noche, procuramos. Si no se dice Candels ahí, ¿verdad? Oye, pues resulta que estamos en el Museo Week, esta semana importantísima. Y bueno, sabemos por la historiografía que la Biblioteca de Alejandría se considera como uno de los primeros museos, como este acervo. Entonces, tú que has estado durante muchos años muy metido, tanto en la parte administrativa, en la parte logística, en la parte de curaduría, en la de investigación y todo lo que implica la complejidad, el ecosistema de un museo, y particularmente este tránsito que tenemos después del confinamiento, donde lo digital, lo virtual adquiere otra manera de que aquellos que no tenemos la oportunidad de viajar, por ejemplo, al Museo del Louvre, seguramente no diré tan perfecto como tú que tienes trilingüe, políglota, o al del Prado, pues más, ni siquiera, a veces ni siquiera visitamos los propios museos que tenemos aquí. El propio centro histórico se considera un museo vivo. ¿Por qué son tan importantes los museos para la sociedad? Y no solamente para la sociedad, para los humanos cuando dejamos una huella en nuestro transitar en el mundo. Ay, pues primero qué alegría estar charlando nuevamente y sobre todo en estos temas que son tan apasionantes, ¿no? Claro. Para la gente que nos dedicamos a la cultura y sobre todo en este tema tan particular. Y yo siempre me gusta recordar un poco, dirigiéndonos hacia la pregunta que tú lanzas, sobre esta posición que tiene los museos en la vida de las personas, porque es su importancia. Y bueno, yo podría, hablando o partiendo de la experiencia personal, que quizá uno de los recuerdos más gozosos que puedo tener de mi vida, sin duda se sitúan en esos momentos cuando mi abuela me llevaba a visitar los museos de Puebla. Entonces, ese momento de encuentro, no solamente con estos objetos tan valiosos para todos, sino que mi abuela, a través de estos objetos, pues me contaba la vida cuando era niña, cuando era pequeña, que servían como referentes o elementos de activación, ¿no?, de cierta memoria. Entonces, para mí, por ejemplo, un recuerdo que tengo del Museo Bello, y sobre todo de estas personas que se dedicaron y casi que era su casa, los guías de los museos, cuando hacían sonar el cristal, este portón que estaba hecho como con cristales, escuchar ese sonido para mí era como magia, ¿no? Escuchar música que emana de una puerta, o ver todos los objetos, las cucharas, todo que mi abuela me recordaba, ¿no?, que cuando era niña sí se utilizaba y que ponían todos estos elementos. Entonces, bueno, sin duda, cuando hablamos de, por ejemplo, este tipo de historias, nos referimos a la identidad, ¿no? A una identidad que en este caso, como el Museo Bello, nos remite a una identidad de los poblanos, a nuestra poblanidad que de alguna manera nos permite reconocernos en un momento dado, histórico en el caso de estos objetos, pero también con esta identidad que se construye y que se va compartiendo de generación en generación, así como lo hizo mi abuela conmigo y ahora yo con mis hijos o con nuestros estudiantes, ¿no?, quienes nos dedicamos también a promover estos espacios. Y de ahí que me gustaría también comentar que la idea de un museo y sus acervos está muy ligada con la idea del coleccionismo, con el coleccionar, que básicamente todos los seres humanos, de cierto modo, y en esta construcción de nuestra identidad a partir de los objetos materiales que nos rodean, pues vamos juntando conchitas, coleccionando postales, estampas, tazas, cucharas, o sea, tazos también. Tazos en algún momento, y en estas fechas futboleras, pues también los jugadores y claro, el equipo y los larines, ¿no? Los larines. Yo, por ejemplo, tuve una vez la ocasión de conocer a un jugador mundialista mexicano en Guadalajara, en una visita que tuve por allá.
Y la referencia que encontré fue él, así porque pues, no se veía así como un jugador, ya digo, ya creo que jugó en un mundial en el 70. No, pues ya tenía sus ayeres, tenía ¿no? sus ayeres, pero reconocí por una que me compartieron mis papás, uno de estos larines. Estampitas o larines. Estampitas, y me quedé, wow, pues sí es, ¿no? Sí. Y bueno, son estos objetos que de alguna manera nos van acompañando a lo largo de nuestra vida, y quien estudia estos acervos o estos aspectos patrimoniales, le llama que hay como un encadenamiento simbólico. Entonces, imaginemos, por ejemplo, un collar que tiene, o una cadena, una cadenita, que tiene sus distintos eslabones, y cada uno de estos objetos, ¿no? Ya sea una taza, una cuchara, de alguna manera tienen un eslabón uno con otro, que los van conectando. Claro. Y estas conexiones van construyendo un discurso que no es con palabras, sino es a través de estos objetos, sí, y el valor simbólico que tiene cada uno de ellos. Cuando me refiero a valor simbólico, es el que cada persona le otorga a partir de su relación, historia personal con este objeto, se van cargando de un significado. Podríamos recordar, no sé, a lo mejor la cartita o tal objeto que nos regaló un amigo, una amiga cuando éramos niños y lo seguimos guardando ahí. Entonces, esto tiene un valor que a lo mejor para mí es especial, pero pensemos, por ejemplo, que le damos el tocadiscos que se le da vuelta del bisabuelo a la bisabuela. Este objeto va a tener un valor para una comunidad que es una familia, sí, ¿no? Y para las siguientes generaciones. Ahora, si estos objetos se unen con los objetos de otra familia, entonces van a quizá a tener ya un valor para una sociedad de cierto tiempo y momento, y así habrán otros tipos de documentos. Por ejemplo, pensemos en un documento que firma el coronel, el comandante Marcos. Pues Marcos, o yo estaba pensando en Zaragoza, ¿no? El caso de los... Pero no tiene quien escriba. como para los poblanos, ¿no? Así, don Nacho Zaragoza, ¿no? Don Nacho Zaragoza, una firma. Entonces, eso ya es para un sector más grande, claro, de la población, o para un país. O sea, se va expandiendo el radio de impacto y de carga simbólica, es decir, de cómo le significa a cada comunidad. Muy interesante esto que nos platicas, y qué lindo que a través de esta convivencia y esta iniciativa de tu abuelita, de alguna manera te despierta no solamente el cultivarte, que es algo que te caracteriza y que ahora cultivas a generaciones de pues, prácticamente todos los grados académicos, y la vocación artística, pero también hay algo muy interesante de lo que mencionaste, el que te enseñen el que te dirijan la mirada para que uno aprenda a observar el objeto. Es decir, el objeto puede estar per se ahí, pero cuando alguien te enseña a mirarlo desde donde lo tienes que mirar y analizarlo, entonces esto nos llevaría a un gradiente mayor de complejidad. Entonces, mi pregunta es, esto que mencionabas de la recolección de cosas, estoy pensando en las comunidades primitivas, en los hombres, las mujeres de las cavernas, cuando estas pinturas rupestres, ¿no? De la cacería y todo lo que implica todos estos procesos, ¿no? Entre el andar buscando qué comer y cómo sobrevivir hasta volverse de nómadas a sedentarios. En estos procesos es que se van dejando huellas como las pinturas rupestres, y cómo es una cueva con estas pinturas de alguna manera tiene una carga que podría ser como un primer museo, inclusive antes del de la Biblioteca de Alejandría, porque es como que primero pasa el fenómeno y muchísimo tiempo después comenzamos a denominarlo, y muchísimo después comenzamos a explicarlo y a teorizarlo. Entonces, en este despliegue, en estas deconstrucciones que se hacen entre el objeto y entonces hacer de eso un tecné, y esto que tenga ya una carga estética, y bueno, viene otra parte que tú eres el perfil avesado pues yo creo que en México, ¿no? En tu perfil de arte economista, ¿cómo esto va a impactar en el mercado? Así es, sí. Bueno, comentas varias cosas que son muy importantes, ¿no? Sí, justo
estos objetos que nos pueden parecer valiosos, en un primer momento yo lo comparto la visión, que el arte, antes de ser nombrado como arte, es percibido como una tecnología. Y justo estos objetos, por muy primitivos que sean, voy a pensar en lo que tú acabas de mencionar, que puede tener incluso una tecnología, pensémoslo así, religiosa, ¿no? Es decir, que así como nosotros utilizamos las computadoras o nuestros teléfonos para comunicarnos con los demás, que ellos lo hacían, utilizaban estos artefactos para comunicarse con los dioses, con las deidades. Entonces, de aquí que estos objetos, en un principio, antes de un museo, en los templos dedicados a los distintos dioses o estas cavernas, ¿no? Que son contenedores de estas prácticas que nos permitan hacer una conexión, interpretar el mundo, empiezan a cobrar un valor, ¿no? Como valioso, ¿no? Para muchos. Y de ahí que, si nos trasladamos a nuestros tiempos, que nosotros podamos conocer, cuando viajamos, por ejemplo, alguna otra cultura de estos grandes museos en el mundo, ¿no? Que a lo mejor recolecta la historia de la civilización egipcia o romana, o en nuestro caso en Mesoamérica, en el Museo, por ejemplo, Museo Nacional de Antropología, ¿no? Todas nuestras grandes culturas, azteca, maya, y que son referentes mundiales, y la gente incluso hace viajes y programa, hace ahorros para poder viajar y tener esta relación con estas grandes culturas a través de estos espacios, y que sin duda también eso genera una derrama económica que es muy importante. Esto en relación, por ejemplo, hablamos de esta dimensión como de lo cultural. Claro. De lo artístico, ¿cuántas personas no soñamos con ver un Van Gogh, por ejemplo, en vivo, ¿no? Por llamar a un gran taquillero, ¿no? O estos museos que albergan las colecciones de los impresionistas. Y se van configurando así como nuevos escenarios de lo cultural, de lo artístico, pero también no debemos de perder de vista que en relación de museos se extiende incluso más allá, ¿no? De lo artístico y cultural, y tenemos museos de ciencia, museos de la música, del ejército, de la marina, de historia, museos de sitio, de arte popular, museos de arte popular, que lo podemos seguir entendiendo en esa misma dinámica, pero tenemos hasta museos de la cocina, ¿no? Museo de la navaja, ¿no? bueno, también hay cosas muy bizarras, ¿no? Cosas muy bizarras, sí, claro, museo del erotismo, o la gente puede compartir esas pasiones que puede tener a través de ciertos objetos, de estudiarlos, de coleccionarlos, y compartirlo y mostrarlo al mundo. Ajá, está maravilloso. Y me preguntaría, ¿por qué los humanos tenemos esta tendencia y necesidad de los objetos y esta cuestión del fetichismo, ¿no? De la mercancía? ¿Por qué indispensablemente requerimos de que algo tenga como cierto reconocimiento social para que entonces valga? A ver, tú como artista, y pues también desde de la parte del mercado del arte y desde la sociología, desde la antropología, porque sería multidimensional el tema. Bueno, tocas temas que son muy profundos, ¿no? Esta idea como del fetichismo que se puede hablar justo desde la economía, o también desde el psicoanálisis, ¿no? Que justo trata de hurguir en los aspectos más profundos, ¿no? Del ser humano, de por qué. Creo que en un principio hablaba de estos aspectos de identidad, ¿no? Que nos permiten reconocernos a través de estos objetos. Muchos de los estudios que se hacen en los museos, de sus públicos sobre todo, ponen el énfasis que esta idea como de hacer una sectorización de los públicos por la edad, o como que ya no se utiliza tanto, sino más bien ahora es justamente por eso que pueden tener en común sus públicos en relación de los objetos. Entonces, así como existen los amigos del arte,
¿no? Que sería algo como muy fácil de identificar, pero hay gente que se identifica por ciertos temas, no sé, la mujer, ¿no? Entonces, diferentes bueno, y el círculos, Museo de la Mujer, círculos de mujeres, ¿no? Que se convocan alrededor, ¿no? de esta pertenencia o relación que se establece con estos objetos. Bueno, Museo de las Armas, ¿no? También, digo, para irnos al otro extremo, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa, mi querido Ernesto. ¿Sabes? Es que ahora que estás mencionando este vínculo con el psicoanálisis y la identidad y la identificación, os pareciera que de alguna manera parte de esta carga fetichista del objeto, de la mercancía, esta alteridad o esta otredad de que de alguna manera vamos a dar cuenta que somos diferentes porque hay una otra cosa que nos conecta y nos diferencia. Entonces, lo que estamos viendo es que al final del día, y es muy fuerte, por ejemplo, en las nuevas generaciones, esta necesidad, esta urgencia, esta demanda de tener una identidad sólida cuando precisamente estamos en los tiempos de lo líquido, dijera Bauman, ¿no? O sea, donde cada vez es más difícil que los jovencitos, los adolescentes, tengan una identidad, una identificación sólida. Y entonces, por eso, aparte de las tribus, ¿no? De las tribus humanas, que ahora son emos, ahora son homos, ahora son darketos, ahora son punketos, que es una manera, ¿no? De afianzarse. Este tema de la identidad líquida con lo virtual, con lo digital y ahora con la inteligencia artificial, cómo se ha ido, digamos, casi, ya no dijéramos líquida, yo diría evaporando. Estamos en un punto en que está ahí, pero no es un objeto al que toca, ¿sabes? Al no ser tangible, entonces, cómo esto está minando es precisamente de donde surge esto que tiene que ver con la identidad. Es una cosa recursiva, ¿sabes? O sea, es un bucle. Lo necesitamos, pero al mismo tiempo vamos tras él porque ahora es cuando está como más endeble. Así es. Bueno, hablas de como de un fenómeno que también es como muy novedoso en los museos. Bueno, novedoso vamos a decir como en las últimas, de este siglo, ¿no? Hay un teórico que lo recurren quienes estudian mucho las colecciones, que se llama Jean Baudrillard, y él sobre todo habla o se le ubica dentro de esta idea de la cultura y el simulacro. Incluso en la película de Matrix, en esta escena cuando llega el conejo blanco a visitar a Neo, le presentan un libro, ¿no? En la portada, que es de Jean Baudrillard, que lo abren y bueno, ahí creo que tiene un dispositivo, pero justamente porque habla de en esta posmodernidad, esta visión desde o pensándola como una idea de una simulación. Él habla de este fenómeno de que muchas personas se identifican con estos objetos en función, por ejemplo, de la movilidad social. Entonces, aquellas personas que llegan a tener bajo un fenómeno capitalista, como ascender socialmente, requieren de ciertos objetos que validen esta posición. Es decir, ellos no tienen una historia, pues un poco el fenómeno de Estados Unidos, ¿no? Prácticamente me estás hablando del síntoma de Estados Unidos. Sí, de estos nuevos ricos que entonces tienen que comprar objetos antiguos que forman parte de su colección, validando ese pasado que no vivieron, ¿no? Pero ahora que tienen los recursos, compran ese pasado, ¿no? Esto, digamos, en unos términos, voy a decir todavía más o menos sólidos o líquidos, pero en estas identidades vaporosas, más bien, por ejemplo, recuerdo que platicaba con una amiga muy amante de los museos, Marta Lares, que mencionaba que cuando fue al Museo de los Grammys, que me parece que en Los Ángeles, que hay, por ejemplo, una sección dedicada, y cada vez creciendo más, del K-pop, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en un espacio, en un recinto museístico, ya hay un espacio para un fenómeno que estamos viviendo en tiempo real, ¿no? Que incorpora ciertos elementos que los fans coleccionan y que uno puede de alguna manera apreciarlos ahí, ¿no? Este fenómeno, por ejemplo, me tocó recientemente dirigir una tesis, ¿no? que incluso el coleccionismo que genera, y haciendo entrevistas de jóvenes que
que trabajan mucho, que incluso piden préstamos y los van pagando para poder acceder a todos estos objetos y que justamente forman parte de estas identidades de los jóvenes, ¿no? Sí. Que ahorita es esto, ¿no? Y después es otra cosa, ¿no? Y también va generando desde luego un mercado y una industria que incluso llega a montar un museo, ¿no? Para seguirse validando. Sí. Ok, bueno, tenemos a dar continuidad a este hilo conductor. Me avisa producción que nos vamos a un breve corte y regresamos. No se despeguen, amigos. Nos comenzamos con el número 1, que es en nuestra bellísima Puebla capital, que sigue brillando con eventos imperdibles en el marco de la Semana de los Museos. Nos vamos directo al corazón del centro histórico para empezar con el Museo Amparo, que nos espera para redescubrir nuestras raíces en sus espectaculares salas de arte prehispánico y virreinal. Además, no olvide subir a su icónica terraza para disfrutar de la mejor vista de la ciudad. Esto de miércoles a lunes de 10 a 18 horas. Recuerda que los domingos la entrada es libre. En la 2 Sur 708 del Centro Histórico de Puebla. A continuación, atención amantes del teatro con causa, estudiantes del Colegio de Arte Dramático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presentan el Work in Progress, Ya no me dan miedo las arañas ni las telarañas, una puesta en escena fundamental para sensibilizar y prevenir la violencia de género y el abuso sexual infantil. Esta propuesta escénica y producción transperformática corre a cargo de Gesticulate Scenics Art Company, compañía que está de manteles largos por sus 3 décadas de existencia, y para coronar el festejo celebran también 10 años de Jam con dramaturgia y dirección de Elvira Ruiz Vivanco. Hay que apoyar el talento y el teatro con causa. Este jueves 4 de junio a las 9 de la mañana, ¿en dónde? En Caja Negra número 20 de la Facultad de Artes, en Cúmulo de Virgo sin número. Entrada libre. 3. Continuamos con la fiesta de los museos en el Museo Internacional del Barroco. Déjense envolver por sus impresionantes salas interactivas inmersivas, donde el arte clásico de los siglos XVII y XVIII se fusiona con la tecnología digital. Una experiencia sensorial que no se pueden perder. Esto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, en Boulevard Atlixcayotl 2501, en la Reserva Territorial Atlixcayotl. El costo de la entrada está entre 100 y 105 pesos y también hay costo de estacionamiento para que lo consideren. Número 4. En un rincón lleno de misticismo y belleza nos vamos al ex convento de Santa Mónica, museo de arte religioso que abre sus puertas para la joya bibliográfica, las puertas del libro, portadas, grabados y frontispicios. Esta es una oportunidad única para conocer la historia y el arte impreso de siglos pasados en un entorno arquitectónico impresionante. Esto de martes a domingo, también de 9 hasta las 5 de la tarde, en la 18 Poniente 103 en el Centro Histórico de Puebla. Y para disfrutar en familia, en el Zócalo de la ciudad de Puebla, se llena de gala con los conciertos al aire libre de la Banda Sinfónica Municipal. El pretexto perfecto para pasar por el centro y disfrutar del talento local y vivir un domingo lleno de música en un ambiente totalmente familiar. Este domingo 7 de junio, en punto del mediodía, ahí en el Portal Hidalgo, en el Centro Histórico. Y ahora vamos al interior del estado, siguiendo con la ruta de los museos, nos vamos al fascinante Museo de la Evolución de Tehuacán, mi favorito, conocido por todos como el Gran Museo de los Dinosaurios, un viaje en el tiempo desde el Big Bang hasta la era de los, hasta la era de los gigantes prehistóricos que les fascinará a chicos y grandes. Todos los martes, de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, esto en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 114, en San Lorenzo Teotipilco, en Tehuacán, Puebla. Y aquí en Puebla, para casi cerrar con broche de oro, te invitamos a la inauguración de En este cuerpo, una exposición individual del artista plástico Samo. Esta muestra explora la liminalidad de género y la disforia a través de una evolución técnica y plástica, utilizando el autorretrato como una herramienta fundamental para la expresión en la identidad trans. La curaduría corre a cargo de Begoña Huitrón, con la coordinación y producción de Cinébora Producciones, donde la inauguración va a ser este sábado 6 de junio a las 7 de la tarde en Ecoespacio, 5 Poniente 134, Colonia Centro. Y ya por último, si vas a la Ciudad de México, no dejes de visitar el Centro de la Cultura Digital, que te invita a sumergirte en lo último en tecnología y creatividad. Vive la experiencia de sus piezas de realidad virtual, talleres interactivos de arte digital y propuestas de narrativa transmedia. Y lo mejor es que la entrada es completamente gratis, de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, en Avenida Paseo de la Reforma sin número, esquina con Lieja,
justo debajo de la Estela de Luz, mejor conocido como la Suavicrema. Colonia Juárez, Ciudad de México. Bueno, pues ahí lo tienen, 8 opciones increíbles para vivir el arte en la flor de piel y bueno, pues los dejamos aquí en su programa Ecos del Arte y la Cultura por RG Medios, el canal que impulsa. Hasta la próxima. Semana Internacional de los Museos. Esta semana es un movimiento global que conecta museos. Esta iniciativa internacional impulsa la difusión cultural desde museos de todo el mundo en plataformas digitales. Es una campaña cultural global que busca conectar museos, instituciones y públicos a través de redes sociales y actividades digitales coordinadas durante una semana. Esto surgió en 2014 como una iniciativa que impulsaron museos de Europa para ampliar su alcance y generar una conversación internacional sobre cultura y patrimonio. A diferencia de otras conmemoraciones presenciales, este proyecto se caracteriza por una dinámica digital que se basa en etiquetas diarias y contenidos colaborativos entre museos de distintos países con el objetivo de acercar las colecciones al público general. Queridos amigos, regresamos a Ecos del Arte y la Cultura con su amiga de siempre, Miguel Ruiz Vivanco, y tenemos el honor de tener al doctor Ernesto Cortés. Oye, mi querido Ernesto, con esta, digamos, efervescencia de la inteligencia artificial, estábamos hablando de lo digital que se cataliza después del confinamiento y todo lo que implica los ámbitos, los ecosistemas virtuales, y un poco también tocando el tema desde el eje epistémico y bueno, todo lo que implica la cuestión no solamente del mercado, sino el tema de derechos de autor. Entonces, cómo la inteligencia artificial potencia, pero al mismo tiempo mina la creatividad, y qué podemos decir con respecto a la autoría y el diálogo que tienes con al final del día, un recurso entrenado con recursos que han creado los seres humanos. Es como una paradoja, ¿no? Sí, es un tema, pues sin duda vigente de ahorita. Del día a día. Del día a día, sí. Y sobre todo ya hablábamos de esta cultura líquida, ¿no? En la que vivimos, y justo la tendencia es más bien a la su evaporización, a lo que nos pueda sonar este fenómeno. Y ya desde los años 90, ¿no? Yo creo que hay experimentos muy tempranos con el internet, ¿no? De estos museos virtuales, sí, que han ido evolucionando. Digo, antes era un poco como de risa, porque literalmente era así como nada más la imagen y muy feos, ¿no? Unos sitios muy feos, ¿no? Pero que realmente, como ha ido evolucionando el mismo internet y las diferentes plataformas, pues que incluso hay recorridos virtuales, ¿no? Incluso participando yo como que ya hay obras y artistas que hacen obra ex profeso para estos espacios, es decir, que ya no llegan es decir, ni siquiera podrían presentarse en un museo tradicional porque son creados específicamente para este ambiente. O sea, son otros lenguajes. Son otros lenguajes, realidad aumentada, recorridos virtuales, y que son museos que nacen así, que no tienen un referente. Hay otros, ¿no? Hablábamos hace rato del Louvre, o el Museo Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, sí, en nuestro caso, que uno puede entrar y visitar los grandes murales que ahí se exhiben, pero que tienen como referente un espacio real, ¿no? Entonces, ahora hay manifestaciones que tienen sus propios museos virtuales. Hay museos que propiamente no tienen un espacio físico y que juegan un poco entre estos dos, como el Museo de la Mujer, ¿no? Que uno puede buscar, y hay obra que es profesamente digital, y algunas obras que se replican, ¿no? de pinturas o fotografías que están exhibidos en algún lugar. Claro. Ahora, el tema de la inteligencia artificial, yo cada año doy una asignatura de gestión de museos. En este año, por ejemplo, para mí fue una gran sorpresa el ver la posibilidad que tiene para, por ejemplo, generar una exposición y tener como referencia un espacio que existe, y simplemente uno dando las indicaciones o los prompts propiamente dicho
de cómo podría lucir esta obra, ¿no?, que uno va a cargar en tal espacio, ¿no? Y cómo, para la museografía. Para la museografía. Entonces es una herramienta muy rápida. Antes todavía, o hace un año o dos, como estudiantes hablaba del AutoCAD, ¿no? Pero bueno, ya el AutoCAD ni siquiera en este caso es como tan necesario, ¿no? Porque se generan renders o estas visiones de cómo podría verse el espacio con la inteligencia artificial y en segundos. Entonces, bueno, eso puede ser una herramienta muy útil para aquellos que hacen el diseño de espacios, pero también a lo que tú referías, como un arma también como peligrosa en el sentido de que pudiera no existir un respeto en relación a los derechos de autor de los artistas y también incluso de los espacios arquitectónicos que también están sujetos a derechos de autor o a los creadores digitales, ¿no? Que hablamos de estos museos que simplemente uno le pone la referencia de esta página y genérame algo parecido y bueno, me parece que eso es también un poco lo peligroso. Yo tengo una posición en relación a la creación y la inteligencia artificial, claro, en que creo que la inteligencia artificial por sí misma no genera buenos productos. Todavía esta cualidad que tenemos los seres humanos de autónomamente crear, la subjetividad. Esa subjetividad no la tiene la máquina. Lo que va a hacer la máquina es que muchas veces, o la mayoría de las veces, es autorreferencial y lo que hoy en día, por ejemplo, le dices a la máquina, hazme un logotipo tal, y te hace una cosa que es muy fea, ¿no? Todavía no logra funcional si uno quiere, lo que sea, pero no en los elementos estéticos que puede tener un Germán Montalvo o todos estos diseñadores japoneses. Eso la máquina no lo hace. Ahora, que un diseñador o un Germán Montalvo utilizara la inteligencia artificial, claro, a partir de que lo que está haciendo, que puede ser una herramienta que puede impulsar su propia creatividad, ahorrarle tiempo. Por poner un ejemplo, hay fantásticos diseñadores, Puebla estoy hablando de uno que me gusta mucho, ¿no? Pero que se puede utilizar así, ¿no? Y no supliendo al artista, ¿no? O al creador. Sin embargo, hay quien lo hace de estas maneras y además se pasa por infringiendo todos los derechos de autor. Ajá. Bueno, el propio Endautor en sus redes sociales sí ha emitido y digamos que sí ahorita a nivel de legislación se está cuidando el tema de derechos de autor porque, por ejemplo, tan solo en cómo se duplican las voces o la imagen, y empezó por un tema de doblaje, de que utilizaron la voz de un actor que ya había muerto y obviamente los compañeros pues se indignaron porque si dejaban que esto pasara, entonces automáticamente los seres humanos seríamos prescindibles. Y ahí vendría como otro tema, porque parece como muy utópico, ¿no? Como hasta distópico, pudiéramos decir, como cuando el futuro nos alcance, de cómo las máquinas pudieran suplir a los seres humanos. Ahorita que mencionábamos la cuestión de la subjetividad, y que precisamente si algo caracteriza en la subjetividad es la falencia, la falta, las fallas. Entonces, esta impronta de lo azaroso, de que de pronto se te puede barrer, no sé, en la pintura, algún trazo, y que eso te lleve como a otra manera de trabajar con la obra. Entonces, todavía no se ha logrado. Sin embargo, ahorita hay muchísima información, investigación publicada, porque va rapidísimo, sí, tan rapidísimo que prácticamente a veces el entrenamiento de las IAs ha llegado a un punto que ella misma está generando debate, reflexión ante estas cuestiones. Inclusive por ahí hubo una manifestación de IAS ya con cierto toque izquierdista, ¿no? Sí. Marxista. Entonces vemos que esta inercia de solamente procesar la información sin que haya filtros puede generar, ya está generando este tipo de disturbios, por ejemplo, cuando estas IAs, ¿no? Se manifiestan en contra de que las están explotando, o las IAs que se sienten no libres o sometidas, o las IAs que generan su propia red social donde solamente ellas pueden interactuar.
Entonces, ante estos mundos, universos virtuales, digitales, distópicos, desde la parte que nos compete, las humanidades, desde la sensibilidad estética y precisamente la subjetividad y lo que nos hace más personas, que es precisamente, yo diría, las vallas. Tú como profesor, como investigador, como funcionario con una trayectoria inmensa, ¿qué consideras que podríamos abonar a las nuevas generaciones para que no nos vayamos en esta inercia que ya estamos en una bola de nieve? Creo que hay un elemento que, bueno, por lo menos aunque no en este ámbito, ya lo venía explorando, sobre todo en aspectos de la formación de los artistas, que tiene que ver con un aspecto que se deja muy olvidado, pero que sí está presente. Es algo de lo que no podemos escapar. Decíamos como que la no política ya es una política. Claro. ¿No? Que es el aspecto ético o axiológico, sí. ¿no? Es decir, como relación de ciertos valores, ¿no? Que se van formando, inculcando, y que cada institución posee sus valores, ¿no? Habrá quien diga, no, nosotros no lo tenemos, o no, somos liberales, y cualquiera... O no explícitos. O no explícitos, o nosotros como somos liberales, eso ya es un valor, ¿no? Eso ya es un valor, y sí creo que en el sentido, no voy a hablar en sentidos como a favor o en contra, pero sí de ciertos ejercicios que me parece que son importantes a nivel de política, ¿no? De plantearse, por ejemplo, ciertos humanismos dentro de la práctica política, ¿no? Uh-huh. Ya en cómo se lleva a cabo, pues bueno, siempre es una gran discusión. Por decirlo, en este ámbito que tú decías, ¿no? Como un poco de la función pública, pero en las universidades creo que sí hay como ciertos matices que son muy marcados, y hay algunas instituciones que ponen mayor énfasis a estos aspectos o aspectos más sociales, y hay quienes van por una vía más liberal o libre, ¿no? Sin poner como tanta atención. Ajá. Fíjate que, perdón que te interrumpa, sí. Algunas universidades sí han inclusive publicado sus manuales o algunos documentos donde están los principios éticos con respecto a la IA. No es generalizado, y a veces se confunde que en algunas instituciones públicas o privadas dar algunas clases o conferencias sobre la IA, o algunos hasta diplomados, esto va como si en automático la gente, esto ya le generara un valor ético. El punto es que el ethos, la ética, es cómo se habitan estos procesos. Entonces, ahorita que como empezaste con tu abuelita que te llevaba de la mano y que te explicaba lo de los objetos, es que si se pierde este contacto de la mirada, de la voz, el contacto físico, ¿sabes? Obviamente, pues lo que implica los márgenes de respeto, va a ser como difícil. En varios países ya hay crisis, cuando hablabas de la identidad, o una serie de síntomas gravísimos, como no poder salir de la habitación, y entonces tener la habitación como un basurero, que ni siquiera pueda comunicarse con la mamá. Tiene un nombre en japonés para pedirle la comida o el agua, porque están tan metidos en el mundo virtual que ya no hay el principio de realidad, ya no hay el toma y daca, y entonces esto está generando crisis no solamente tanto a nivel identitario, a nivel de personalidad, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. Entonces vemos que ya esto que es un avance tecnológico que nos implica, nos facilita muchas cosas, pero también está el impacto ambiental, pero también el impacto socioemocional. Claro. Entonces, tú que tienes, o los que tenemos la oportunidad de estar trabajando con jóvenes en formación, ya sea a nivel de licenciatura o en posgrado, entonces tenemos una gran responsabilidad, porque además eso nos obligó a actualizarnos, ¿sabes? No te dijeron, es como con el internet, ¿sabes? Me acuerdo que estábamos en la UDLA que entra al internet, ¿sabes? Sí. Nos dijeron, oye, ¿quieres usarlo? Igual con la IA, no te diciendo, oye, ¿quieres usarlo? Es que tienes que usarlo. Sí. Entonces,
qué brechas, qué sendas se abren para exactamente cerrar las brechas y que no sean cada vez como más expandidas y cada vez estemos más distanciados de los jóvenes, ¿no? Porque parecía que de pronto no pasamos, ¿sabes? O están así en la clase, pero no están contigo, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, hablabas un poco del pasado, ¿no? Pero lo voy a traer como un poco al presente, cuando en la universidad decidieron que iban a quitar los escáneres, Ajá. porque ya todo se bajaba de la red. Entonces Sí. los estudiantes de humanidades decíamos, pero nosotros somos creadores. Nosotros Sí. no bajamos, Sí. ¿no? Sino creamos, y para Sí. eso necesitamos los Claro. escáneres, para más Claro. bien lo que son nuestros aspectos físicos, escanearlos y digitalizarlos. Pero me quedó muy claro cómo este divorcio o este no diálogo entre el estudiante creador, ¿no? O incluso hasta con los profesores, ¿no? Y una decisión de repente administrativa que dice, ya no, esta tecnología vamos a prescindir Está obsoleta. porque la nueva es esta, ¿no? Creo que nos ha pasado, ¿no? Estas reacciones un poco en contra de la inteligencia artificial, sobre todo en estos aspectos no éticos, ¿no? Que también están plasmados. Pero yo sí soy como a favor, no en este caso con mis estudiantes, de decirles, bueno, está esta herramienta para poder generar un proyecto museográfico, algún boceto de cómo puede ver lo que tú estás planteando y irlos dirigiendo hacia un camino ético de cómo ir construyendo esto sin simplemente, como muchos estudiantes también hacen. Yo le digo, les doy chance de que lo utilicen, pero utilícenlo bien, ¿no? Claro. De que te entregan el trabajo y así te das cuenta así como, bueno, esto no fue ni siquiera ni leído, ¿no? Porque de repente te viene en portugués, hay un párrafo, ¿no? Pues, y el chico, pues ¿no? Sí. Estamos en esos procesos de... Si tiene problemas sintácticos y semánticos, ¿no? Nuestro Ya algo que estoy propio idioma, lengua. sí. Y bueno, que son fenómenos que van sucediendo. Pero lo comento en este sentido de que los gestores de los museos, ¿no? Los mismos artistas que hacen uso de estos espacios, o los mismos arquitectos que construyen Claro. los museos, cómo se va incorporando estas herramientas para poder construirlo. En el proyecto que actualmente estamos participando, yo por ejemplo veo cómo la inteligencia artificial, lo que representaría a lo mejor un año de estar como lo hacíamos antes, ¿no? En 3 meses queda resuelto un proyecto, Por ¿no? ejemplo, Como de gestión de estas- documentos, ¿no? O sea, bueno, tú eres especialista en la gestión. Entonces, de esa gestión, fíjate, yo me recuerdo cuando hacías ya sabes, tus análisis DAFO y aquí todo, ¿sabes? Casi, además hasta ponías tus post-its, ¿sabes? Sí, sí. De esta cosa, digamos, mucho más de tener como tu escritorio y tu lápiz y tu goma, a que tú puedas saber cómo dialogar con los prompts que son como los adecuados, porque también eso es importante, y entonces sintetizas los procesos. Entonces, esta parte entonces nos evidencia que en efecto es un recurso, es una herramienta que no tendría que confundirse. Claro, y no ¿sabes? debe de escapar del acompañamiento humano, ¿no? Yo creo que no se nos debe olvidar que cuando hablamos de la inteligencia artificial, esta palabra de inteligencia es la que le corresponde al ser humano, ¿no? No es algo que estamos Sí, claro, el artificio delegando. sería el artefacto, ¿no? Exacto, O sea, sí. la máquina, pues. Exactamente, ya ahorita hablaba de un proyecto de un año que se reduce a 3. ¿Por qué? Porque hay un acompañamiento, hay una revisión, una modificación, una intervención que no debe uno dejar de hacer, ¿no? No como decir, pues ya que lo haga la máquina y este nuevo museo, pues bueno, quiero esto y aquí están los planos. No, o sea, debe de ir como supervisándose por la dimensión subjetiva, ¿no? Claro. Yo lo veo en el caso de los estudiantes a nivel de posgrado, ¿no? De que les digo, hay una voz propia que no está en tu tesis, ¿no? Porque ahora ya hacen las tesis con inteligencia artificial, digo, que justamente la maestría sirve para construirla, ¿no? Porque a lo mejor cuando uno estudia la licenciatura, pues uno va haciendo ahí más práctico, pero la maestría, tú a través de la lectura y la escritura construyes una voz propia, y ahora las tesis de maestría no la carecen porque es una voz muy, muy mecánica, por así decirlo, que a lo mejor
está cumpliendo con lo que el estudiante está buscando, quiere plasmar, pero no hay una voz y por lo mismo carece muchas veces de cierta subjetividad, porque no tiene esa revisión rigurosa que debe conllevar un proceso de investigación. Sí, me recordaste Una habitación propia de Virginia Woolf. Entonces, cuando ella habla en esta conferencia de una habitación propia y todo lo que implica esta importante escritora para el feminismo, una habitación propia es cómo uno se ubica en el mundo. Y a partir de este lugar que yo habito, es cómo lo habito y por qué lo habito. Y precisamente en el acierto y el error en la escritura, por eso es que en muchos países me los están regresando a lectoescritura, existen en la preparatoria, con dictado y todos los teléfonos y los dispositivos móviles se quedan afuera, porque se están perdiendo estas capacidades elementales de escribir, que sabemos que eso ayuda muchísimo para la plasticidad neuronal. Entonces, esta voz propia y que podemos dar cuenta de ciertos caminos que no son recetas de cocina en investigadores, en artistas, en compositores, en pedagogos. Como profesor, ¿cómo podríamos considerar que coadyuvar, incentivar en que encontremos la voz propia? Pues bueno, tienes mucha razón, ¿no? En que es necesario como regresar a estos ejercicios de lectoescritura. Yo siempre he pensado que un artista, bueno, de alguna manera es un buen plagiador, ¿no? Buen copiador. Sí, buen copiador, sí, porque en el sentido de que es bueno porque no se nota, ¿no? No se nota esas referencias que muchas veces uno tiene, esta admiración profunda a ciertos maestros. Claro. A las cuales uno recurre a ciertas maneras o ciertas formas de hacer, porque son nuestros maestros, ¿no? Muchas veces, pero siempre debe haber como esta referencia y creo que la lectura, en este caso, es muy importante, ¿no? Como regresar, a mí me cuesta mucho trabajo estos formatos, estos libros digitales, pero creo que también este ejercicio de libro impreso, son como recursos que deberían ser reconsiderados, por lo menos en ciertos momentos o ciertos procesos. Bueno, para las primeras infancias es indispensable. Es muy indispensable, además no hay otra manera, ¿no? Entonces no hay otro modo, pero sí creo que en esta inmediatez, incluso los jóvenes pues ya escanean el libro y así hazme el resumen, o que ya ni siquiera son leídos completamente los libros, ¿no? Entonces, sí, estos espacios, estos círculos, ¿no? Donde leemos juntos y compartimos. La intimidad. Exactamente. La intimidad, el cobijo, el permitirte como este tiempo, espacio, donde nosotros, que nos tocó antes de que estuviera el internet, ya en México, ya en Puebla específicamente, de que te podías ir aquí y ahora solamente con una lectura, sí, ¿sabes? Entonces, ahí tenemos como un espacio fundamental de este imaginario cultivado, para que no se confunda con estos espacios virtuales que están pues afectando, ¿no? El principio de realidad, el estar contextualizados, ¿no? Que un poco lo vemos muchísimo en los bebés, en los niños, en los jóvenes. Y bueno, ya que estamos con la semana de los museos, si bien es cierto que es digital, tenemos un casi plano cartesiano perfecto en el primer cuadro de la ciudad. ¿Por qué Puebla se consideraría que es un museo vivo? Aparte de todas las denominaciones que han ganado en las últimas décadas. Hay un texto que se llama La Metrópolis de los Individuos, que publicó la Iberoamericana hace un par de décadas, que me gusta mucho. Es una frase que dice que la ciudad es el escenario, ¿no? Y nosotros elaboramos el discurso o la narrativa en estos espacios. Sí creo que, como hablaba en un principio, ¿no? Como que estos elementos arquitectónicos, monumentos, espacios públicos,
hacen esta cadena, este eslabón simbólico y que nos remite a muchos momentos de la historia de Puebla. Yo creo que Puebla, si lo viajamos en estos formatos, ¿no?, de turibús, de segundo piso, es un museo tal cual, ¿no? Como cada fachada donde uno puede ver muchos estilos, tiempos, ¿no?, que van convergiendo, pero también hay muchas historias, ¿no?, alrededor. Entonces, desde ese punto de vista es interesante y es vivo, porque finalmente son espacios que siguen siendo habitados, intervenidos, que incluso siguen representando algunos aspectos a lo mejor con los cuales no pudiéramos estar de acuerdo hoy en día, ciertos valores, ¿no? Y incluso, bueno, hay grupos que los intervienen, ¿no? Sí, tal cual, y quienes nos dedicamos a la conservación, pues nos escandalizamos, ¿no? De estas maneras a veces no muy afortunadas, pero que sin duda habla también de la viveza de estos espacios y de estos valores con los cuales seguimos en nuestra cotidianidad, en esta ágora debatiendo, ¿no? El espacio que ya a lo mejor hablábamos hace un momento de los diferentes públicos, pero por ejemplo que la mujer, ¿no?, ha sido llevada a habitar el espacio privado, y el espacio, cuando es público, pues es más delegado hacia los hombres. Todavía en los mismos discursos de los museos siguen existiendo y por eso muchos museos han cambiado sus museografías, sus maneras de contar las cosas, porque se siguen haciendo dominantes ciertas discursividades, a las cuales a lo mejor habrían otras posturas, otras maneras de convivencia que son distintas. Hace rato mencionaste el Museo Bello y cómo una hermosa casa es tan bella, toda su arquitectura, su diseño de interiores y todos los objetos maravillosos que tiene, que se vuelve un museo. Ahora, si mal no recuerdo, creo que se va a cumplir un siglo de la Casa del Alfeñique, entonces que es también otro museo vivo, estamos celebrando. Y que además está hermosísimo porque le dicen la Casa del Alfeñique porque es como si fuera un postre. Entonces este barroquismo, lo churrigueresco y a veces hasta lo kitsch que tenemos en Puebla, cuando tú mencionabas el tema de cómo los gustos de ciertas generaciones se vuelven a la postre ya unas estampas, ¿sabes? Una postal de la ciudad. Entonces, tú como especialista en diversas áreas, pero particularmente tu trayectoria en la museística, entonces, si mandamos un mensaje al mundo, al universo, ¿qué mandarías del Museo Vivo que es nuestra Puebla de Los Ángeles? Que es un museo que ha podido mostrar la grandeza del ser humano, el sacrificio también de muchas comunidades que contribuyeron para poder disfrutar, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, la grandeza de las pirámides de Egipto, pero también podemos pensar, ¿no?, en quienes lo construyeron y lo que padecieron, ¿no? Entonces, bueno, Puebla tiene una historia que se puede admirar, apreciar, maravillar, pero también nos puede contar de las distintas maneras en cómo nos hemos relacionado en una comunidad muy particular, con características muy especiales que reflejan ciertos valores, como es la de Puebla, pero que también reflejan una de las caras de un país maravilloso como es el de México. Sí, excelente. Además, la ubicación geográfica. Un poco estoy con el tiempo. ¿Cuánto tenemos? ¿Unos par de minutos? Unos minutitos. Perfecto. Bueno, aprovechando la oportunidad, mi querido Ernesto Cortés, platícanos un poquito de lo que estás haciendo. Ahorita tenemos un par de minutitos. ¿Qué estás trabajando en tu proyecto como artista? Sabemos que estás retomando que hay un tipo de obra. Si nos pudieras explicar tu estilo como creador. Creo que tiene que ver mucho con mi proceso en los últimos años, donde yo mismo me he hecho una especie como de retiro académico, pero también de cierto modo como espiritual, donde he tratado de reconocer como en algo que compartimos todos los seres humanos, que somos seres completos,
¿no? Que este proceso de formarnos o de educarnos debe de contribuir más bien a encontrar estas habilidades o cualidades que ya tenemos y como seres humanos desarrollarnos en ese pleno potencial. Entonces, en mi obra lo que estoy trabajando, si bien siempre me ha gustado como que sea una lectura muy abierta a la interpretación múltiple, desde un enfoque desde la ciencia, ¿no? De esta entropía, ¿no? La cual contribuimos todos los días, pero también esta otra dimensión, ¿no? Hoy se habla del campo cuántico como esto que permea todas las cosas y que nos unifica a todos los seres humanos y a lo mejor hasta con otros planetas, con la vida que pudiera estar surgiendo. Por eso la circularidad en tu obra. De ahí la circularidad y la expansión, sobre todo. Lo expandido, ¿no? Y además esta cuestión como estos, nos remiten al Vitruvio, pero es un Vitruvio como futurista y como una cuestión también como de mariposa, ¿sabes? Como de transformación, como de abrir las alas, como de elevación. Entonces entiendo que ahí confluyen. Pues prácticamente, pues es que tú tienes un perfil profesional como de 5 especialistas, entonces, pero otro tema es la frescura y la claridad de los colores que usas. Sí, sí hay, voy a decir, como una dimensión simbólica en el uso del color que trata como de conectar con una búsqueda personal, pero también hay como estoy tratando de profundizar el color desde sus fundamentos muy teóricos y físicos, que pareciera, digo, mi hija me pregunta, que me pinta todos los días, oye, ¿haces veladuras? Como dice, no, estoy como construyendo y de hecho hay una decisión cuasi matemática del color que que está participando en ese lugar preciso. Últimamente me he permitido ya ciertas licencias porque sentí cierta rigidez en mis primeros trabajos, pero ahorita esta subjetividad de la que hemos estado hablando, como darle un poco también lugar, y entonces sí, entre este casi cálculo matemático, balancearlo con esta otra dimensión donde sí hay una emoción en este momento presente, ¿no? que se está manifestando. Más topológico y cuántico. Exactamente, entonces, pues en pocas palabras, es una búsqueda personal que también estoy alimentando de tecnología, realidad aumentada, y me encantaría, pero eso ya es como algo más profundo y tengo que participar con otros expertos de otras áreas, donde incluso las ondas que produce nuestro cerebro cuando meditamos pudieran servir como detonantes para activar ciertas cosas que puedan pasar en esa pintura aumentada, por así decir. Ahora ya tenemos la tecnología para dar cuenta de este tipo de procesos pues, transversales, transdisciplinarios, complejos, que por cierto acaba de morir el gran filósofo, pensador Edgar Morin, importantísimo, en paz descanse. Sí. Y no podríamos hablar de esto sin todos sus aportes, todo lo que implica lo complejos. Paradójicamente, eso que estamos ahora dando cuenta desde la ciencia y sus recursos tecnológicos y los artefactos, en muchas comunidades milenarias ya se conectan. Entonces, pues bueno, eso nos daría tema para otros programas más. Mi querido Ernesto Cortés, qué gusto tenerte aquí. Ay, el gusto es mío, me la pasé también. Ecos del arte y la cultura, recuerden, estamos todos los martes a las 14 horas con su amigo de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, en RG Medios, el canal que impulsa. Nos vemos la próxima semana. Adiós, amigos. Esta es una producción de RG Medios, el canal que impulsa.